Damos gracias a Dios en esta mañana que podemos estar en su casa y agradecemos la bendición también de poder compartir su palabra. No había oído este canto de Marcos Vidal, ¿verdad? Que está tremendo, ¿no? Lo que dice. Sí, vamos a orar y continuamos. Señor, gracias porque podemos estar aquí. Te agradecemos la bendición de la vida que tú nos das, de ser hijos tuyos, y te pedimos por todos los hermanos que no pueden estar hoy por distintas causas, que les bendigas también allí donde estén. En tu nombre oramos. Amén. El mensaje lo hemos titulado El precio del discipulado, basado allí en Mateo 8, del 18 al 22, que dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una palabra que nos parece dura, ¿verdad? Cuando la leemos así literalmente. Pero lo cierto es que Cristo atraía a la gente y su impacto fue de una manera tal que, bueno, sabemos todos que dividió la historia. La Biblia dice en Mateo 28 que Jesús dejó la gran comisión a la iglesia: ir y hacer discípulos. Y está escrito en imperativo: id y haced. O sea, es como una orden, no hay otra opción. Y el discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. Este tipo de enseñanza era muy común. Hoy en día la enseñanza es muy, vamos a decir, masificada, y eso es bueno, ¿no? Porque más gente tiene acceso. Pero en tiempos más antiguos casi siempre había un grupo pequeño de discípulos con un maestro, y lo vemos claramente ejemplificado en Jesús y los 12 discípulos. Porque el discipulado a veces es un poco más que recibir conocimiento, sino también implica pues el seguir o un estilo de vida y ciertas cosas que el maestro inculca en los discípulos. Es un proceso diario y ser discípulos no es fácil, ni ser discipulador tampoco. Recuerdo en mi tiempo de la universidad que nos reuníamos en una iglesia bautista, o sea, jóvenes cristianos de distintas denominaciones, y había un chico que estudiaba informática. Y les estoy hablando del año 84, 85, 86. Y este muchacho, para los que saben, a lo mejor los de informática modernos han oído en la historia que existió un programa que se llamaba MS2 para programar. Y claro, ya habíamos avanzado mucho en aquel entonces y ya el MS2 como que iba quedando, y apareció un nuevo lenguaje que era el Pascal. Y este chico, que era muy apasionado de la informática, llegaba a las reuniones allí del grupo universitario de creyentes y él decía: oh, el Pascal es lo máximo. Decía: mi hijo va a hablar en Pascal. Él no va a hablar en español ni en inglés. Le voy a enseñar Pascal desde que nazca. Y tenía tanta pasión que lo divulgaba. Y luego los otros estudiantes que también estaban en carreras así técnicas y de ciencia, que no eran tan aventajados como él, llegaban y le decían: pues quiero que me expliques, yo qué sé, algo de ese lenguaje. Y él se sentaba, pero era una pasión tan grande que cogía allí folios de papel blanco y empezaba a llenar aquello de derivadas, integrales, cuentas, X, Y yo qué sé, y llenaba 5 y 6 folios pero un momento. Y los otros era como que se le abría la mente: oh, qué fácil, o que mira, no lo había pensado. Porque él vivía con pasión lo que había aprendido y se lo enseñaba a otros.
y todos los que no sabíamos nada de aquello, pues nos estaban hablando en chino porque no entendíamos nada. Pero vivía con una pasión tal lo que había recibido que él se lo transmitía así, pues de manera gratuita a todo el que le preguntara. El discipulado es un proceso diario y enseñar y discipular es la gran comisión que el Señor le dejó a la iglesia. Nadie está excluido de ser discípulo. Los que ya somos creyentes tenemos necesidad de seguir siendo discipulados y enseñados. Pablo mismo, creo que lo decíamos hoy en la clase, Pablo mismo decía, yo no pretendo haber alcanzado, ¿no?, sino que prosigo a la meta. Por tanto, todos tenemos necesidad de ser discipulados y también tenemos la obligación de discipular a otros. Os decía que no había oído esta canción de Marcos Vidal, pero está tremenda porque habla de esos 5,000 que fueron alimentados y cómo dice, prefiero ser de aquellos 12 que recogieron las cestas, o sea, que participaron en aquel proceso. Mucha gente puede acercarse al Señor de muchas maneras y eso tenemos que tenerlo claro, porque como seres humanos a veces excluimos personas. Y si nosotros vemos este pasaje de Mateo 8:18, dice que Jesús estaba rodeado de mucha gente y las multitudes le seguían, dicen muchos pasajes de la Biblia. Mateo 8:18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. La gente venía de todas partes. Habían oído que Jesús sanaba, que alimentaba, que eso es muy atractivo. Había gente enferma, había gente necesitada, había gente con necesidades muy desesperantes y perentorias, y él estaba supliendo necesidades partiendo de su profunda compasión. Los versos del 16 al 17 dice que al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y sanó nuestras dolencias. Hay muchas motivaciones para seguir al Señor. Y la gente la ha seguido por motivaciones correctas y también por motivaciones erradas. Es así. Si me permiten, voy a sentarme un momento o voy a terminar la predicación sentado, porque es que estoy con un dolor en un tobillo que me está molestando mucho. ¿Podías traerme una...? Perdonad que no sea la... Puedo sacar aquí. Vale. Perdonad que salga de lo tradicional que hacemos. Pues os decía que la gente tiene muchas motivaciones para seguir al Señor y realmente hay quien lo hace por motivaciones erradas. Jesús mismo en una de esas oportunidades que la multitud le seguía se volvió y dijo palabras un poco duras. Dijo, me seguís porque os he dado de comer. O sea que hubo mucha gente que le siguió por las cosas materiales que él ofreció. Y vemos que él mismo se los dijo y se los dejó bien claro. Hubo muchas personas que le siguieron por motivaciones correctas y por necesidades espirituales y necesidades también del cuerpo, materiales y carencias. Pues hoy en día también la gente sigue a Jesús de muchas maneras. Es completamente claro que la vida cristiana es una vida que puede parecer atractiva. Quiero decir,
la vida cristiana es saludable. Hay quien puede decir, pues me gusta el grupo de creyentes que veo en tal lugar, son gente, yo qué sé, normales, viven una vida sana, pues voy a sumarme a ese grupo. Hay quien puede decir, quiero ir a una iglesia porque eso me da una imagen ante la sociedad. Soy alguien respetable porque, mira, voy a una iglesia. Y hay quien puede, ¿no? Estamos hablando de multitudes en general, decir, pues mi familia me insiste y yo pues voy y comparto con ellos. Y hay quienes han visto el poder de Dios actuando en la vida de un familiar, de un amigo. Y eso les ha impresionado y ha decidido seguir o compartir con una iglesia, aunque no se haya entregado. Siempre os digo esto porque a mí me impactó mucho, lo he dicho muchas veces aquí, pero no me canso de decirlo, de aquel chico que fue sanado de una pancreatitis y fue a mi iglesia y dijo en un culto de oración, yo vengo a dar gracias a toda la iglesia porque oraron por mí y yo sé que Dios me sanó porque los médicos dijeron que yo iba a morir. Pero este chico, hasta donde yo sé hoy en día, no es creyente. O sea, él reconoció que Dios había obrado en su vida porque un grupo de cristianos había orado e intercedido por él. Tuvo el buen gesto de ir y agradecer a la iglesia en público, Se paró así de pronto y lo dijo con toda... pero no entregó su vida a Cristo. Entonces, hay muchas motivaciones. Y Cristo, en Juan 6, los versos del 28 al 29, Él lo dice, me seguís porque os he dado de comer y de beber. Hay algo claro cuando decimos, ¿y qué tiene que ver esto con el discipulado? Pues tiene que ver, porque mucha de la gente que viene y que queremos enseñarle del Señor, viene por motivaciones que muchas veces no son las correctas. Y esto implica que tenemos que saberlo y que tiene un precio si queremos enseñarles. Y esto para nosotros que queremos discipular, pero para el que viene es también el reconocer pues que si la motivación por la que se viene no es la correcta, pues de nada vale. Sabemos que pueden haber personas que han convivido con el Evangelio, con una iglesia, con creyentes y no son salvos porque realmente no han tomado una decisión por Cristo, porque implica un precio. Implica un precio. En segundo lugar, o sea, las multitudes pueden ser atraídas. En segundo lugar, pueden ser atraídos al Evangelio personas eruditas. Y a veces nosotros vemos en el verso 8-19 que se le acercó un escriba. El escriba era una persona en Israel, o sea, tenía un nivel, vamos a decir, alto en cuanto a en la vida social de la nación. Era una persona muy erudita, instruida en la ley. Eran los que hacían las copias de la ley. Y tenemos que tener presente que personas eruditas, sabias, un científico, alguien de un alto nivel, vamos a decir, intelectual, también se puede preocupar por el Evangelio. Y nosotros a veces pensamos pues, que quizás están muy lejos, que no tienen necesidades espirituales. Yo recuerdo tener una profesora que era una persona en lo secular pues, muy sabia. Y esta mujer, que yo la veía como alguien inalcanzable, de llegar y entablar una conversación sobre cualquier tema, y más sobre un tema espiritual, pues su hija
pequeña, empezó a venir a nuestra iglesia. Y su hija tenía conocimientos bíblicos porque había ido cuando pequeña a la iglesia católica, había hecho la comunión y tal. Pero ya la niña era un poco más grandecita, o sea, no era todavía una adolescente. Empezó a venir a nuestra iglesia, la niña era muy inteligente y empezó a contarle a su madre pues las cosas que iba aprendiendo en la iglesia. Y un día en un ambiente fuera de nuestro pueblo, estábamos de vacaciones en La Habana, pues nos encontramos con esta profesora mía. Y ella empieza a hablarme del Evangelio. O sea, jamás yo pensar que esta mujer pues tenía alguna necesidad espiritual. Y me empieza a contar lo agradecida que estaba que su hija estuviera yendo a la iglesia y cómo su hija estaba aprendiendo de la Biblia. Y es más, me sigue contando porque ella estaba haciendo su doctorado y necesitaba un libro muy rebuscado para algo y alguien le sugirió, ve a la iglesia bautista en tal lugar que tienen una biblioteca y hacen préstamos y ahí está el libro. Y ella pues fue y me decía esto, hablando conmigo, la iglesia está quedando como el único lugar donde las familias se reúnen de forma espontánea sin que nadie les obligue a hacerlo. Porque generalmente las familias últimamente se están reuniendo cuando hay muertos o quizás una boda o una catástrofe, pero que lo hagan de forma periódica y de forma espontánea, solo la iglesia está quedando como el lugar. Y yo me quedé así, yo dije, pues esta mujer tan sabia, tan erudita, a la cual yo mismo había incluido como alguien a quien pudiera predicársele o enseñarle, pues tenía necesidades espirituales, estaba viendo la obra que Dios estaba haciendo en su hija y había ahí una posibilidad abierta de compartir con ella. Aquí vemos a este escriba, que era un hombre. Los escribas y Jesús tenían su rifirrafe, porque los escribas, con todo su legalismo, pues fueron un azote para Jesús. Y Jesús también les señaló y les marcó su legalismo. Y este hombre le dice a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le demandó más a este hombre. Le dijo, no solo estar dispuesto es suficiente, sino son necesarias otras cosas. Le dijo, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, tenía que aceptar a Jesús, tenía que conocerle personalmente y dejar todo por el Señor. O sea, cuanto era y cuanto tenía. Los escribas, su labor era hacer copias de la ley, trabajaban en un lugar tranquilo, seguro, lejos del ruido mundanal, porque hacer una copia era algo muy, muy meticuloso y muy serio. De hecho, la Biblia tenía una advertencia, hay del que cambie una tilde o una jota de la ley. Y la tilde, en el idioma hebreo, es como la tilde nuestra, es una cosita pequeña. Y claro, según he oído, un escriba estaba escribiendo y si alguien venía y lo distraía, rompía toda la copia que había hecho y empezaba de nuevo, porque él tenía sobre sí que había una advertencia, hay de ti si cambias una tilde o una jota de la ley. Por tanto, como creyentes tenemos que tener presente que puede haber personas muy sabias, muy eruditas, que se interesan por el Señor. Un rico, un poderoso, un famoso, y que pueden tropezar en las demandas que la fe exige.
porque no es solo estar dispuesto, sino también es preciso seguir y hacer. Y esa persona está necesitada de ser discipulado y nosotros de discipularle. Por tanto, no queda lugar a la exclusión. En tercer lugar, un tipo de discípulo puede ser el discípulo promedio. O sea, yo, que soy un normal y corriente como cualquier persona. Mateo 8, 21 y 22 dice que uno de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre recibió el llamado, pero vaciló. Y su vacilación, ojo, es legítima. Cuidar los padres es algo legítimo. Y el problema de este discípulo promedio, normal, como sería cualquiera, normal y corriente, era tener la atención dividida, su atención dividida por circunstancias y problemas que desbordan al hombre, ¿no? Y quería poder controlar eso antes de seguir a Jesús. Vamos a leer qué dice Lucas 14. Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a madre, padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No podemos entender malamente este verso. O sea, cuando el Señor habla de aborrecer, no quiere decir que odiemos a nuestra familia. Claro que tenemos la responsabilidad de velar, cuidar por nuestra familia, por hermanos y tal, o sea, por todo. Pero cuando nuestra atención está dividida y no le damos al Señor la prioridad, pues claro que no vamos a estar centrados en Él. Y esto es lo que decimos del precio de ser discípulos y de discipular. Jesús demandó más y miró a través de la entrega parcial del hombre, porque Él estaba poniendo, a veces cuando vemos el verso, deja que vaya y entierre a mi padre, podemos pensar que era que su padre había acabado de morir y le dijo al Señor: espérate un momento que voy a ir a enterrarle y vuelvo. Pero no se refiere a eso, se refiere a que déjame esperar a que mi padre, pues toda la vida que le queda por delante, muera, y cuando ya mi padre haya muerto, puede ser que sea dentro de 5 años, 15, no lo sé, pues yo te seguiré completamente. El Señor estaba exigiendo una entrega y este hombre estaba poniendo una excusa que podía ser válida en el sentido de quiero atender a mi padre y después seguirle, pero Cristo quiere que cuidemos a nuestros padres, pero demanda una respuesta inmediata y una lealtad inmediata. La vida, pues, es breve. Podemos poner una excusa: Señor, cuando mis hijos hayan crecido, cuando mi madre y mi padre ya hayan fallecido, cuando yo no tenga ataduras, pues yo te seguiré. Pero puede ser que en ese momento pues ya no haya oportunidad. La Biblia dice en Efesios 5, 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, no sabemos el tiempo y como hay un precio, pues hay que pagarlo y hay que afrontarlo. Algunos postergan el llamado de Dios usando pretextos. Puede ser los padres, puede ser los hijos,
pueden ser otras cosas, pero el tiempo de Dios es ahora, porque no sabemos el tiempo que tenemos. Hay una poesía que se usaba mucho, Damaris la decía mucho, que tenía que ver con las estaciones, ¿no?, de la vida. Y decía, Señor, ahora no te voy a seguir porque empezaba la primavera, están saliendo las flores y no sé qué y tal. Y ahora el verano es tan cálido y el otoño es tan bonito y llegó el invierno y dice, pues ahora, Señor, y dice, bueno, ahora, ¿qué cosecha vas a recoger? Ya es el invierno, puede ser que quede algo por ahí regado, mira a ver lo que puedes hacer. Entonces, es ahora. Los discípulos promedios son atraídos al Señor y ahí yo puedo decir que somos la mayoría de nosotros. O sea, hay como una, no sé cómo se dice la palabra, la mayoría de las personas pues somos promedios. Habrán grandes eruditos, habrán personas que tienen una discapacidad intelectual, pero la mayoría del mundo somos personas normales, corrientes, promedios. Y tenemos tanto para aprender o para enseñar que tener una entrega y pagar un precio. A veces ponemos excusa de nuestros hijos y realmente los hijos son una bendición y tenemos que usar el tiempo con ellos, porque sabéis que nosotros no usamos el tiempo con nuestros hijos para instruirles en los caminos de Dios y eso nos lleva a un precio de tiempo, de esfuerzo. Y hay otros que no tienen nada que ver con el Evangelio, que están usando el tiempo para instruir a nuestros hijos en muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y decimos, pues cuando sean grandes les enseñaremos. Y la Biblia nos dice lo contrario, instruye al niño mientras es niño. Y hay otros en el mundo secular que están demandando de nuestros hijos entrega, compromiso y que aprendan cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y somos tan ingenuos que decimos, es que enseñar a nuestros hijos pues nos cuesta, y estamos hablando de enseñar en el Evangelio. Pues hay un precio, hermanos, y Dios quiere que sea aquí y ahora. El Señor quiere confianza absoluta. Y cuando en el corazón de una persona hay un movimiento que le impulsa a seguir a Jesucristo, ese momento debe ser aprovechado. Como creyentes tenemos que estar dispuestos a ver la necesidad de aquel que nos rodea, sea parte de una multitud, sea un erudito, sea una persona normal y corriente, porque si Dios le está moviendo y le está inclinando, tenemos nosotros que aprovechar el tiempo y tenemos que pagar un precio, porque implica tiempo nuestro, implica esfuerzo nuestro y implica también que nos preparemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por tanto, el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Siempre, cuando estaba en la adolescencia, me gustaba escuchar de un predicador norteamericano muy famoso en el siglo XIX, Dwight Moody. Y este hombre fue un predicador de multitudes. O sea, predicaba, la gente se convertía. Y este hombre, siendo ya un hombre de tanta experiencia en el Evangelio y un gran hombre de Dios, estaba dando unas predicaciones en Chicago. Y él, pues uno de esos días que estaba predicando, no recuerdo si era un domingo, pues hizo una predicación de esa, o sea, alguien que movía multitudes. Y cuando terminó la predicación, él dijo, pues si queréis, algo así, no recuerdo las palabras exactas de la historia, él dijo, si queréis saber, o sea, dejó el mensaje en un punto
en que dijo públicamente, si queréis saber cómo ser salvos o algo así, pues venid el domingo que viene que os lo voy a decir. Y dejó ahí su mensaje. Y en el transcurso de esa semana ocurrió un gran incendio en Chicago, que murieron miles de personas. Y después él decía, ¿cuántos de esos miles que murieron estuvieron en mi predicación? Y yo les dejé, si quieren ser salvos, vengan el domingo que viene. Y entonces un hombre con una experiencia tan grande aprendió una lección dura, siendo un hombre ya maduro en el Señor. El discipulado es un proceso que dura toda la vida y todos estamos llamados a aprender continuamente de Él y seguirle en cada área de nuestra vida. Dios quiera que nosotros como iglesia lo tengamos presente. O sea, el prepararnos, el seguir aprendiendo es una cuestión de cada día. Y el discipular a otros, sea parte de una multitud, sea alguien sabio, sea el científico más grande o sea la persona más humilde, común y corriente, implica para nosotros también un precio. El dedicar tiempo, el apartarlo, el prepararnos para poder enseñar de la palabra. Así que en esta mañana lo que quiero dejarles es que seguir al Señor tiene un precio. La salvación es gratis, pero tiene un precio. El Señor la pagó por nosotros. Y si queremos que la iglesia crezca, pues nos toca un precio. El precio es nuestro tiempo, nuestra preparación, el ver dónde se está moviendo el Espíritu, aquellas personas a las cuales Dios está guiando a la iglesia y aprovechar el tiempo y discipular. La Biblia dice que en la iglesia cristiana primitiva, en el libro de Hechos, pues dice que los cristianos comían juntos, compartían en las casas, dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y pienso que a esos que el Señor añadía, pues la iglesia les cogía y les enseñaba, les preparaba. Y ellos también tenían que prepararse. Y pues también dedicar parte de su tiempo, su energía y de los recursos que tenían para ello. Así que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a tener esto presente, a ver las necesidades que tenemos de discipular, de enseñar y prepararnos para ello. Y que nos cuesta, pero debemos estar dispuestos a hacerlo para que la obra se extienda y hayan otras personas que sean alcanzadas para Cristo. Que Dios nos bendiga y perdonad que haya terminado así, pero llevo unos días con un dolor de tobillo que me tiene un poco molesto. Dios nos bendiga.